que en su biografía tenía una cantidad de historias que a veces a uno le costaba entender que todo cupiera en la misma vida, ¿no? Que todo cupiese en la misma biografía. Pero también sabemos que la mitad de la historia del rock and roll se hace en la tarima y en el backstage, y que lo que nosotros vemos ahí delante, en el frente, es la ilusión de las luces, del acople y de la afinación. Tu crónica tiene una maravilla, que es que nos muestra precisamente ese otro lado de Jorge, sin dejar de contar la importancia de él como músico. Pero te quiero hacer una pregunta delicada. ¿Por qué ha sido tan poco cubierta la épica de Jorge Spiteri, como para que, por ejemplo, periodistas informadísimos, pero muy jóvenes de la redacción, se sorprendieron al escuchar este nombre y que resultara tan importante para gente como tú, para gente como yo, para gente como Félix Ayueda? Hay muchos proyectos que Jorge no concretó, o sea, no logró pulir para mostrarlos al público. Creo que el grueso de o sea, la parte donde él debió brillar en su carrera, para mí, trabajó mucho en RCTV, trabajó mucho tras bastidores, produciendo música para RCTV, ganándose la vida como haciendo jingles de publicidad, cortinas. Hay un montón de esas cuñas navideñas de RCTV que la música era de Jorge, eso la mayoría de la gente no lo sabe. Produjo un merengue muy popular que decía: nuestro amor será como el cielo azul. Me mataría Jorge, yo creo que me va a salir. Hoy te espanta. Hoy me espanta, pero él produjo eso y se estrujaba la cara como, bueno, pero esas son las cosas ¿Pero del por trabajo, qué? ¿No le gustaba? ¿No le gustaba? No, para nada le gusta. Pero hay que recordar una cosa, Gerardo. Cuando lean la crónica de Gerardo Guarache Oque, que está en prodavinci.com, van a ver unas fotos hermosas. Una de ellas también está en el texto que firmé yo, que se llama Spiteri para ser joven alguna que otra vez. Y es su paso por la escuela de música en Londres, ¿no? Es decir, Jorge Spiteri no era de estos rockeros que vienen de la guataca y de la noche, sino que era de estos rockeros que además tuvo unos episodios importantísimos. Estuvo en la casa de John Lennon, compuso allí, entró a la caverna, llegó a tocar con Mitch Mitchell. Quienes no sepan quién es Mitch Mitchell, es el percusionista del Jimi Hendrix Experience. O sea, estamos hablando de un tipo que tenía una participación importante en la historia de la música, y que apenas vino a descubrir una generación gracias a los Amigos Invisibles en el remake de Love, ¿no? Esta canción, escuchando alguna de la música de Spiteri de fondo, Willy, no sé si esta canción que suena precisamente es grabada en el estudio de la casa de John Lennon, en un sitio que se llama Tittenhurst Park. Fue grabada allí mismo, y Spiteri, recuerdo que Jorge siempre estaba feliz diciéndome que él tocó el piano blanco de Imagine, donde John Lennon tocaba Imagine, él tocó allí en la casa. Esta canción fue grabada allí mismo, precisamente. Y esa canción fue después redimensionada por los Amigos Invisibles, que sabemos son unos amantes de la guataca, que quienes recordamos su disco de homenaje al pop, donde hay canciones como Mao y canciones como Amor, precisamente, o el himno del Miss Venezuela, les gustaba buscar en los archivos de la música de Venezuela y de los éxitos importantes. Pero como músico ya montado en la tarima, Gerardo era un gran frontman, ¿no? O sea, Spiteri lideró una cantidad de proyectos enormes, ¿no? Tienes que echarnos ese cuento. Sí, yo lo que recuerdo con mucha emoción es que él podía sacar adelante las presentaciones más cuesta arriba. La vida del músico es así, el músico a veces el sonido está bien, a veces el público está animado para lo que vas a tocar, el sitio está bien iluminado, a veces te sientes bien, descansado, qué sé yo. Y él a veces llegaba en las situaciones más complicadas y él sacaba el toque adelante. Eso requiere de una valentía enorme. Él tenía muchísimo miedo antes de montarse en la tarima, pero una vez que arrancaba, se relajaba y era maravilloso verlo ahí de cerca, interactuar con él. En cualquiera de los proyectos, uno de los más lindos que hicimos era un bugalú que tocábamos con músicos de la Dimensión Latina. Para que tengan una idea, en tarima teníamos a Joséito Rodríguez, el percusionista que grabó Llorarás originalmente. Y eso habla muy bien de Jorge en otro aspecto, que uno escucha las anécdotas de los años 60, 70, y había un abismo entre músicos del rock y músicos de la salsa.
Sí. Y Jorge fue de esos personajes que tendió puentes, que nunca creyó que hubiese una distancia, porque él consideraba, de hecho estuvo toda su vida buscando esa mezcla, buscando ese encuentro entre la percusión latinoamericana y las guitarras distorsionadas y el blues, ese encuentro en el medio de música como de Santana, música de Traffic, Steve Winwood. Él siempre decía que le parecía increíble que Steve Winwood, siendo inglés, había descubierto eso antes que nosotros. Por eso no es tan raro el feeling que tuvo con esos dueños del funky que después se transformaron en un sonido muy singular que fueron los Amigos Invisibles, ¿no? Gerardo, tú también como persona que cubrió la música venezolana durante mucho tiempo en conciertos y como cronista musical, debes tener también conciencia de cuál es la percepción que tenían los músicos venezolanos de Jorge Spiteri. Échanos un cuento de eso porque va mucho más allá de los Amigos Invisibles, de Cheo, de Julio. Fíjate que desde esa primera entrevista, yo escuchaba esas historias, ¿no?, que Jorge me contaba, y me pasó un poco lo que pasa en la película Big Fish, el gran pez de Tim Burton. Claro, Magnífica. Que el señor que está ahí a punto de morir echa una cantidad de historias que parecen fantásticas y el hijo no le cree nada. Ajá, ajá. Duda de lo que está contando. Pero al final a mí en la vida me fue pasando ese desfile de el gigante, las siamesas, de las que él hablaba, toda esa El hombre historia lobo. eran verdad. Yo veía como Julio Briseño de Los Amigos Invisibles, José Luis Pardo de Los Amigos Invisibles veían a Jorge como un gran personaje, un gran compositor, o sea, lo admiraban muchísimo. Un día estuve en su casa y lo llamó José Feliciano y a Jorge se le salían las lágrimas porque él amaba a José Feliciano. Eso yo lo vi así a 1 metro y fue increíble. Yo me quedaba callado viendo José Feliciano y hablaron un rato y Jorge se le salían las lágrimas porque José Feliciano lo tenía también como referencia. Yo vi eso, o sea, no fue que me lo contaron. Entonces pasó un poco así a lo Big Fish porque tú decías, wow. Conoció a Rod Stewart y tocó con músicos Jimi Hendrix. Cosas increíbles que... bueno, conoció a Bob Marley antes de ser Bob Marley, o sea... Sí, claro, claro. Y además llegó a tocar con músicos de Wailers, él, proyectos suyos Sí. de canciones armadas por él. Mira, Gerardo, cuando en un pequeño paso que tuvimos por el Nacional, varios escritores que no somos periodistas, para hacer aquella edición aniversario que varios invasores, esos son invasores. Sí, pero éramos buena gente, así que al final no, y ganábamos Claro, menos que ustedes, así que eso Y siempre, algunos eso hasta siempre lo siguen hizo sentir siéndolo. bien. Algunos hasta se mantienen. No hablo por mí. Mira, en 2007 a Santiago Acosta, al poeta Santiago Acosta, le tocó entrevistar a Spiteri para la edición que estábamos haciendo y llegó, yo cuento un poco en el texto, Unai Albani, que llegó con una cara como si le hubiera acabado de llegar el Niño Jesús, porque estábamos haciendo una edición en la que Nelson Rivera nos había advertido que íbamos a conversar con muchos locos, y todos llegábamos a la redacción diciendo, ¿por qué me tocó esta entrevista a mí? ¿Por qué esta vez este cuento no me lo gana nadie? ¿No? Y ese día que Santiago llegó con esa cara, contándonos que acaba de aprender a tocar Strolling Down the Highway, la canción de Bell Hanch en la guitarra, en la Gibson Firebird de Jorge Spiteri, nos llegó con un comentario muy parecido al que acaba de decir Gerardo, que me dice, Santiago nos decía, si la mitad de las cosas que me contó Jorge Spiteri son verdad, este tipo es mucho más importante de lo que nos han dejado conocer, ¿no? Ese recuerdo para mí es significativo porque de ahí en adelante le tuve que prestar atención de una manera distinta a Jorge. Bueno, Jorge me dijo, a nosotros nos fotografiaba el fotógrafo oficial de los Beatles. Y yo me fui pensando en googlear esto, porque yo dije, wow, fue los Beatles. Sí, el que hizo las fotos donde ellos saltan en Central Park, en Nueva York, en el año 64 cuando llega. Me fui a googlear y en efecto, las fotos del fotógrafo oficial de los Beatles del año 62 al 65, muchísimas imágenes, y si uno las ve dice, wow, esto lo he visto 1000 veces. La fotografía oficial del grupo Spiteri son de Deso Hoffman, de ese personaje. Era increíble. Esa fue una de las cosas que me impresionó increíblemente. Y la otra era que, por ejemplo, después del disco de La Culebra, él logró grabar más cosas en Londres. Sí, el disco de La Culebra, para quienes no han escuchado a Spiteri, es un disco donde el nombre Spiteri está escrito a partir de una serpiente una cobra. en letra corrida,
que es significativo y además un disco muy importante en la historia de la música hecha en Venezuela, por venezolanos. ¿Por qué con una serpiente? ¿Eso tenía algún significado especial para él? Sí, ¿Se porque puede contar? era sobre todo para lo exótico que resultaba en la escena londinense de entonces. Yo lo Un describo bicho raro. en la crónica que se me ocurrió, estoy muy orgulloso de mi frase, pero se me ocurrió que era como un cunaguaro caminando por Piccadilly Circus. Una cosa rara, un fenómeno. Eso es un álgebra poético que solo puede hacer un cumanés como usted, maestro Gerardo. Exactamente. Ahora, pero Willy y Gerardo, yo vuelvo a la pregunta inicial que hacía Willy. ¿Por qué no se conoce tanto y por qué muchos estarán descubriendo a través de entrevistas quién fue Spiteri y qué valor tenía? O sea, algo debía pasar en la industria o en la me puedo aventurar, que pasó ¿no? un poco por debajo de la mesa, ¿no? Me puedo aventurar a decir varias cosas. A mí me pasaba mucho cuando andaba con él. Una vez hicimos una gira a Margarita con Trino Mora y Henry Stephen. Imagínate yo con esos personajes, ¿no? Era como, wow, increíble. Y la gente se acercaba, el público, y me decía, ¿no están tocando con ellos? Sí. Ah, ese es Henry Stephen. Ah, ese es Trino Mora. Pero a él no lo conozco, a Jorge. Porque existe la casilla de los músicos de los 60. Existe la casilla donde está Edgar Alexander, está Henry Stephen, está Carlos Morián, Rudy Márquez. Y luego está la casilla de los músicos de los 80, Giordano y Ilan Colina, que por cierto se quedaron en la casa de los Spiteri en Londres. También. Refugiados allá. Sí. Hubo una huelga de carteros y no le llegaba la mesada. Ese cuento es buenísimo. Mira, Gerardo, Unai, yo me imagino que tú vas a estar de acuerdo con esto. Es que a Gerardo hay que invitarlo para un programa, algo así como El Mundo Según Gerardo Guarache, para que nos cuente. Para que nos eche todos esos cuentos. Es que Gerardo Guarache ha estado en las tarimas más importantes de la historia de la música, por lo menos los últimos 25 años. Lo que hace ver que ya Gerardo está mayor. Y podemos abrir una sección de truco también. Y hablamos de truco. Y poetas. Y usos homeopáticos del arenque. Yo estoy anciana si él está mayor. Lo que pasa es que hay una cosa distinta aquí, Alvaro, que a Gerardo se le nota. A ti no. Porque yo me maquillo. Bueno, y también en toda esta conversación. Unai y yo hemos hecho uso de la tramposa barba, que siempre ayuda para que no se note. Para que la mía es blanca. A ocultar. Y por eso yo estoy pensando en dejármela. No lo haga. Por Manuel no lo haga. Mira, volvamos al tema, que los interrumpí y nos interesa seguir sabiendo anécdotas de Jorge Spiteri. Aprovechando que Gerardo está con nosotros en Gerardo recordaba ese vacío que existe en el procerato sonoro de la gente que hizo cosas en los años 70, donde por un lado está Spiteri y por otro lado hay unas figuras también importantísimas que entraron en esa dimensión tanto en la salsa como en el rock and roll. Gerardo. Sí, y también está, o sea, el negocio musical tiene, si fuese componer y producir y grabar en el estudio, seguramente Jorge sería más popular, digamos, pero luego están los otros aspectos del negocio, que es las relaciones públicas, el marketing. La radio. Y quizás esas son las patas de la mesa donde Jorge falló, donde falló los equipos a los que él se integraba. Yo creo que hay un poco de eso. Sí. El tema Amor, por ejemplo, fue muy popular, pero luego no hubo continuidad de ese éxito. Y la música requiere estar todo el tiempo produciendo para estar presente. Como y decía, era un tipo humilde, Gerardo, era un tipo humilde en su personalidad, porque con esas historias... Jorge era el tipo más llano y más sencillo y más accesible que he conocido, que tenga historias medianamente cercanas a eso. Era muy fácil, quererlo que acercarse a él, era muy fácil, no era una cosa... Fíjate que el cuento de Santiago es más o menos la historia mía, igual, fue a su casa y salió de ahí enamorado de Jorge, a mí me pasó exactamente igual. Fíjate que a mí me está en el texto, por supuesto mi texto mucho más breve y más reflexivo que la hermosa narración que hizo Gerardo Guarache. Pero a mí, el gran Félix Ayueva, quienes no sepan quién es Félix Ayueva es la persona que está detrás de esa maravilla superviviente y mutante que es el Festival Nuevas Bandas, que es uno de los tipos que más sabe de rock. Y a Félix le debemos también mucho de
o sea, muchos tenemos la idea de Jorge gracias a Félix también. Gracias a Félix. También ayudó muchísimo eso. A eso iba, en un momento en el que yo también era un descreído de la biografía de Spiteri, en ese mercadito que se hace los sábados en los Palos Grandes, me llamaba mucho la atención que Spiteri te estaba contando en un momento que había tocado el piano blanco de John Lennon, y por el otro lado te estaba contando que en los años 70 un sabio carupanero le enseñó cómo escoger un aguacate sin equivocarte. Entonces era un tipo cuya vida pendulaba en eso, y precisamente frente a uno de estos cajones enormes de aguacates, yo hago como un mohín con la cara, como una mueca de descreerle un cuento, y Félix Ayuda me llama aparte y me dice, mira, este tipo al que tú no le estás creyendo hoy, este tipo, de niño, su guitarra la afinaba a Deep Casta, ¿no? Entonces, Sí. a este tipo hay que creerle, porque tú cuando seas viejo, me decía, tú cuando seas viejo, va a haber un montón de gente que no va a creer las cosas que estamos viviendo ahora, que tienes esta edad, y tú vas a necesitar que alguien se las vacile. Fue el verbo que utilizó Ayueva para poder sentirte joven alguna que otra vez. Y una de las cosas que me parece brillante de Spiteri, aunada a esta humildad que describe Gerardo, es que él echaba estos cuentos no para vanagloriarse, sino para hacerle creer al músico joven que se acercaba a él que eso era posible. O sea, que un tipo de Bellocampo podía llegar a Londres a estudiar en el Royal College, ¿no? A tocar en el Albert Hall, a conocer los espacios de las leyendas de la música, y que simplemente tenía que creer en eso y ya, Gerardo. Eso era importante, importantísimo, porque yo creo que cualquier otra persona echa esos cuentos y tú lo tomas por el lado del engreído, a él no se le sentía para nada, él era como, yo me acerqué a todos esos héroes, eran mis héroes, o sea, él nunca se creyó el cuento, ese es el otro fenómeno de Jorge. Jorge siempre fue el mismo muchacho que se fue a Londres con $25 en el bolsillo en el año 70, él siempre fue ese personaje que yo los vi a ellos, pero él era parte de esa movida. Hay un locutor muy popular de la BBC que hizo muchas entrevistas a los Beatles, a Hendrix, a David Bowie, a Queen, y ese mismo, a mí me dio escalofrío una vez que Jorge me puso un cassette, y ese mismo personaje, esa misma voz que yo reconozco en la voz, yo no sé ni cómo se ve, estaba entrevistando a Jorge, y Jorge hablaba en inglés y respondía a la entrevista. Al mismo, yo decía, wow, el tipo de la BBC, o sea, campesina, empezó la etiqueta del neofolclore después de la Ley Resorte, ¿no? 2003, 2004, por allí. El disco de Spiteri del año 73 ya eran lo que podríamos llamar neofolclore. Claro. 40 Campesina años es una antes. pieza del maestro Torrealba que tiene un arreglo de Spiteri hermoso, que es una cosa que todo el mundo tiene que escuchar para ver que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Albani, Mira, Mira, y Gerardo, hay que Willy, escuchar tenemos a entendido que Félix estaba Ayueva. Félix Ayueva en la línea telefónica qué también. bueno. Parece que como no está Buen conectado cierre. por Zoom, no lo estamos viendo, pero lo tenemos allí. Entonces, bueno, Willy, preséntalo y bueno, vamos a incorporarlo a esta conversación. Bueno, ya Gerardo lo decía bastante bien. Félix Ayueva es el hombre, la cabeza que está detrás de esa maravilla que es el Festival Nuevas Bandas, uno de los episodios culturales memorables y mutantes de nuestro país, y al mismo tiempo un amigo cercano de Spiteri, una de las personas que está en duelo en este momento, que ha escrito sobre él, que estuvo acompañándolo desde la amistad en mucho tiempo, y a quien mi generación en buena medida, ya lo decía Gerardo, le debe la imagen y el respeto que sentimos por Jorge. Bienvenido, Félix, a Provinci en Agenda de Éxito. Está Gerardo Guarache, conectado desde Colombia, Unai Albani, como ya sabes, y yo desde Argentina, contentísimo de escucharte. Hola. Saludo a los cuatro. Ya, bienvenido, Félix. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Interesantísima la conversación con el Guarache. Guarache, abrazo. Abrazote, Félix, te quiero. Félix, tú sabes bien que Guarache es un compañero de tarima de Jorge, tú lo conoces, pero también logra ser